Volvemos bailando ahí. 10:43 de la mañana. Estamos en el estudio con Paula de Solminiak, directora ejecutiva de Nube Lab. Ella es artista visual, es la creadora también de Nube Lab, que es esta fundación que tiene distintas metodologías para que a través del arte se impulse la creatividad en la educación. Muy bienvenida, Paula. Hola, Paula, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos un poquito de Nube Lab. ¿Cómo nace? La Coté habló un poco de cuál es el propósito, pero ¿cómo nace? ¿Cómo surge la idea? Bueno, nace primero experimentalmente el 2012 y después ya más formalmente el 2014 cuando nos armamos como fundación con un grupo de artistas que nos sentíamos muy movidos por trabajar en el espacio público, por aportar con el arte en la sociedad en general, con gente que estuviera cercana o no al mundo del arte, y principalmente como indagando y viendo lo que hacíamos en nuestros talleres y descubriendo cómo esas prácticas que teníamos en el taller, la experimentación, el ensayo-error y por supuesto lo que supongo que vamos a hablar como tema central hoy día, que es la creatividad, se empezaba a asociar a las llamadas en ese momento habilidades del siglo XXI, o sea, lo que se esperaba que los estudiantes aprendieran o fuera más importante en los procesos educativos para los desafíos del mundo laboral de hoy. Y así un poco partimos. Entonces partimos, en vez de haciendo cuadros, por ponerlo en términos muy simples, empezamos a trabajar en talleres extracurriculares, después trabajamos en programas curriculares, es decir, metiendo estas habilidades en la educación formal, en el horario de arte, que es obligatorio para los estudiantes, y ahí fuimos ampliando y desarrollando diversos programas. Oye, Paula, ¿cuál dirías tú que es como el atributo diferenciador de Nube Lab? Estoy mirando acá su página web y quiero decir también que Nube Lab aparece el domingo en La Tercera, en las últimas páginas ahí, y yo lo hago siempre. Me preguntaba si tenías niños chicos. No, lo hago yo, me encanta. Bueno, pero ustedes tienen un método que se llama Método Nube. ¿De qué se trata? Bueno, la metodología fue el resultado de un trabajo que nos propusimos hacer desde el primer momento. Éramos artistas que mirábamos lo que hacíamos en el taller, pero queríamos transferirlo sistemáticamente a la educación y para eso trabajamos siempre con antropólogas que estuvieron haciendo trabajo de investigación en los talleres para de alguna manera a través de la observación sacarnos una foto y ver qué es lo que hacíamos y con esa foto poder ordenarlo en ciertos momentos que pudieran ser hechos por cualquier persona. Entonces el método Nube, que fue redactado por Carla Pinochet, establece cuatro pilares que son fundamentales y que se han repetido a lo largo de estos años, y cuando formamos profesores o artistas profesores es lo que intentamos como inculcar en ellos, que es el valor primero que nada de la figura del artista profesor, que es como partimos nosotros, o sea, artistas que quieren trabajar, como se dice hoy día, hands-on. Luego esta idea del contexto como recurso, es decir, en cualquier lugar, con nada o con de todo, hay recursos que tú puedes trabajar si tienes una mirada creativa sobre ellos. Después está el diseño pedagógico, o sea, tú no puedes como ir creando por la vida sin ordenar, sin entender de que cualquier cosa tiene un paso a paso. Y por último es la evaluación de los procesos, la evaluación de los resultados, que significa qué le pasa a las personas cuando inyectan creatividad en su vida, cuando van al taller de Nube, cuando ponen en práctica las actividades que proponemos, etcétera. Ya, ese es el método. Sí. Oye, este método puede ser aplicado, podría ser aplicado a diferentes mundos, por ejemplo, del emprendimiento, ¿no es cierto? O sea, saliendo del punto de vista de la innovación, sino que puede ser aplicado en el día a día también, ¿o no? Sí, claro. O sea, así como decía la Cote, que ella es la que hace las páginas de juego de La Tercera todos los domingos, nos hemos dado cuenta que hay un gran interés de público adulto, no solo público adulto trabajador, o sea, persona que quiere aplicar más, o ponerle más creatividad y más juego y más experimentación a su vida laboral, sino que también para el bienestar. Entonces tenemos una línea de trabajo que es el Nube Va, que es cuando la gente no va al taller de Nube va a los lugares donde están las personas. Nació un poco como para dar una facilidad, pero que ya tiene un portafolio de actividades que están específicamente dirigidas para público adulto. Qué interesante, porque bueno, siempre se dice que a medida que uno va creciendo va, comillas, perdiendo la creatividad, te pones un poquito más, ¿cómo se llama?, cuantitativo, claro. Te pones un poquito más metódico
Y fíjate que también lo estábamos conversando antes de entrar al aire con Paula, que en el fondo como que se separan en dos carriles distintos la creatividad y la innovación. Y la creatividad está directamente asociada con la innovación. O sea, la innovación significa que con lo mismo que tienes tú, si le das una pequeña vuelta y lo haces de una manera distinta, con creatividad, es innovación, ¿cierto? Bueno, nosotros empezamos el 2022 a propósito de todas estas cosas, decíamos, ¿qué es lo que pasa en el taller del artista? A hacer una investigación sobre creatividad específicamente con un equipo top de investigadores de creatividad de la OCDE y de la Universidad Católica. Es un proyecto de investigación que partió el 2022 y que termina este año y que buscaba definir qué es la creatividad, porque todos queremos saber y tenemos ciertas pistas de qué es la creatividad, pero justamente lo que les decía antes del método, si tú quieres transferirlo de manera sistemática al mundo laboral, al mundo escolar, a cualquier mundo, tienes que saber de qué estás hablando y después comprometerte con ciertas definiciones. Entonces, dentro de las cosas que hemos consensuado, pero también como estas definiciones propias, es la creatividad tiene un momento que es expansivo, que es divergente, para lo cual tú usas herramientas como la flexibilidad, la experimentación, el preguntarte ¿y qué pasaría si? Como esa pregunta que no se quiere cerrar, sino que quiere definitivamente multiplicar las opciones. Y un momento que es convergente, que es de asociación, que es de amarre, que es de vínculo de cosas que estaban desconexas, ¿no? Y ahí, en esos dos momentos o en esa coreografía entre lo expansivo y lo conector, es cuando surgen las ideas nuevas, la innovación. Entonces, lo que nosotros hacemos es un taller que lo único que hace es promover en ti la plasticidad y la aventura creativa, porque tampoco, y lo que no hemos encontrado mucho, es que hemos sido educados para no atrevernos. O sea, cuando encontramos una fórmula que funciona, como que queremos repetirla porque nos da miedo. Y lo que intentamos hacer desde el arte y promoviendo la creatividad social que le llamamos nosotros, es invitar a todas las personas a derribar todos esos prejuicios, el miedo, el miedo a equivocarse, al hacer las cosas distintos. Paula, y tú trabajas harto con niños también, trabajas con adultos, pero mucho con niños. ¿Tú dirías en qué momento de la vida de un niño se pone como dices tú, que oye, esto ya funciona, así que... Porque el niño como naturalmente es muy creativo, el niño inventa, no sé, juguetes con una rama, y en algún minuto de la vida ese niño como que se pone un poquito más cuadrado y dice, no, yo lo voy a hacer como me están diciendo. ¿En qué minuto crees tú de la etapa escolar que le pasa eso a los niños? Pucha, si yo me tuviera que comprometer con una respuesta, te diría más o menos, un periodo quizás puede ser. Sí, yo creo que es en la educación inicial, en el primero básico, en el kinder. Cuando pasan ya. Cuando salen de la educación parvularia. La educación parvularia y el currículum de la educación parvularia es pro juego totalmente. Las salas, si tú vas a un jardín infantil, están hechas para que niños y niñas jueguen, se muevan por el espacio, toquen, perciban, se rían. Se entiende que el juego está a la base del aprendizaje o del querer aprender, del gusto por aprender. Pero algo pasa cuando entran al colegio, que nos empiezan a sentar en esos bancos ordenados, que les piden silencio a todos, claro, que lleguen todos al mismo tiempo a un resultado parecido. El colegio, por distintas razones, es un lugar muy estresante para todos, los docentes, los estudiantes, los directivos. Apoderados. Apoderados. Sí, y algo pasa claro, ahí que hay que... Pero fíjate que hace sentido, porque el otro día también leía un reportaje, un post, que decía, por ejemplo, la moda cómo ha cambiado ya en el siglo XVIII, la moda, las tendencias, el arte, la música, todo eso ha ido cambiando. Y mostraban una sala de clases en 1800, 1900, 2020. Exactamente igual. La misma. Exactamente la misma. Bueno, en el Summit de Creatividad de la OCDE en octubre pasado en París, una inglesa que la encontré, no me acuerdo ahora el nombre, pero la encontré una lúcida porque metía esos como bullets, dijo el Old Factory Model, ¿no? Las escuelas, como tú las describes, replican el modelo como de las fábricas de la revolución industrial. ¿No? Y ese es el modelo que tenemos hoy día. Entonces, cuando tú pones eso en el imaginario, dices, esto repite una fórmula que ya no existe en ningún otro entorno social. O sea, no trabajamos así en el espacio público, no nos desenvolvemos así en las redes sociales. ¿Para qué decir? ¿Por qué las escuelas sí? Bueno, pero es que algo pasa ahí
que se sigue replicando en la escuela. No en todas, digamos, hay metodologías que son diferentes. Claro, Montessori, Waldorf. Pero y además son vistas como alternativas. ¿Me entiendes o no? Entonces, hay un tema ahí que lo que tú dices, no atreverse a innovar. Entonces, ¿hasta cuándo tú metes ciertos temas de innovación y de creatividad dentro del currículum de un colegio que tiene más o menos una forma, o hasta cuándo transforma ese colegio completamente? ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque podemos ver diferencias, por ejemplo, entre la educación pública y la educación privada al respecto, ¿no? O sea, ¿es algo que esté incorporando también la educación pública o que esté en el ideario de incorporarlo como un cambio a la educación pública? O sea, sí, nosotros trabajamos en la educación pública, partimos con los colegios y seguimos hasta el día de hoy con los 5 colegios públicos de la Municipalidad de Las Condes, estamos trabajando en la Municipalidad de Santiago, estamos haciendo un programa piloto en Coquimbo, en escuelas básicas. O sea, nuestro objetivo está en poder incorporar la creatividad en la educación pública. Ahí es donde tiene que estar la clave. Está muy bien las metodologías alternativas, es una pena que sigan siendo un lujo de algunos pocos. El asunto es cómo hacemos para integrar la creatividad aquí y ahora, y por eso nosotros trabajamos en el currículum y con los docentes, porque aunque tú metas pequeños momentos, ¿no? En el recreo hay directores y directoras de escuelas que absolutamente están convencidos de esto. Entonces tú puedes ir integrando, pilotando, y de nuevo el método, pilotando ciertas cosas, pero tienes que ser sistemático para poder crear estos manuales de decir, mira, se puede, es posible, lo evalué, lo vi, hazlo tú. Claro. Oye, Paula, perdón, ¿y cómo es el rol y la reacción o la acción de los padres, madres y apoderados de esos niños? Porque estamos hablando de los profesores, de los directores, de niños, pero ¿cuál es el rol después cuando llega a la casa? Para que eso haya, digamos, una conversación entre lo que se hace en el colegio y en la casa. Fíjate que yo creo que mucho más abiertos y dispuestos de lo que uno cree. O sea, de hecho, ahora este año empezamos a abrir el taller todos los viernes para distintos tipos de personas de distintas edades que tienen estas inquietudes y que no encuentran en el fondo como el match, como dónde llevarlo a cabo. Nosotros empezamos a trabajar con las familias más directamente después de la pandemia, cuando no podíamos abrir el taller para las escuelas. Entonces empezamos a invitar a las familias y pasaba lo muy habitual, que mamás iban a dejar a niños y niñas al taller para que jugaran, ¿no? A la semana siguiente la mamá se quedaba y lo pasaba muy bien. A la semana siguiente iba el papá y llevaban después a las abuelas, a los abuelos, y se fueron integrando porque entendieron que jugar no era una cosa de niños, que ellos también necesitaban jugar, y en la medida, y trabajar con las familias es muy sistémico, porque tú empiezas a trabajar, todo lo que hacemos en Nube está hecho para ser hecho por todos, los procesos son amables, entonces todo el mundo se siente como muy bienvenido y te das cuenta que lo puedes llevar a tu casa. Tenemos una plataforma de recursos gratuitos y disponibles con esas licencias de Creative Commons, que es decir, es para todos, úsalo, pero úsalo sin lucrar con ello. Entonces, las familias están empezando a adherir con mucha naturalidad a incorporar estrategias de juego y creativas más que en sus casas, como en su vida cotidiana, te diría yo. Oye, Paula, y bueno, este es un programa de emprendimiento. Nosotros sabemos que el emprendimiento siempre hay como dos maneras de mirarlo. Hay gente que dice que los emprendedores son innovadores, otros que son creativos, otros que solamente se quedan en la idea. ¿Cómo se puede asociar toda la metodología Nube a innovación, a creatividad, pero para las pymes y para las pequeñas empresas? Bueno, como les contaba antes, hemos desarrollado un portafolio de talleres que están específicamente asociados a transferir habilidades de la creatividad en el mundo laboral. O sea, por ejemplo, la colaboración en equipos, ¿no? Confiar, la confianza, la experimentación, por supuesto el juego para la emergencia de nuevas ideas, el poder llevarlas a cabo. Yo antes les hablaba con más en teoría de lo expansivo, de lo divergente y de lo convergente, pero tenemos talleres en donde tú permites poner en una mesa cosas que tú ni siquiera pensabas que imaginabas, o sea, ideas que no creías que tenías, y las pones a actuar colaborativamente y colectivamente y logras generar nuevas ideas y pasarlo bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos en el mundo laboral? Es que trabajar sea entretenido,
que trabajar te dé bienestar, mal que mal, yo no sé cuál será el porcentaje de vida que pasamos en los entornos laborales, pero ya, ¿no es cierto? Y con poblaciones que van envejeciendo cada vez más. Claro, y que vamos a pasar mucho tiempo más probablemente en los trabajos, no solo hasta los 60, 65. Claro. O reinventándonos en otras maneras de colaborar y de trabajar con otros, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos hacer es que esos entornos de emprendimiento, de innovación o de trabajo en general sean entornos de bienestar, que lo pases bien trabajando con tus compañeros y compañeras de trabajo, que surjan nuevas cosas y que finalmente surja el emprendimiento o el trabajo y tú misma como persona. O sea, es como una filosofía de vida finalmente. Oye, genial. Bueno, nubelab.cl, ¿no? Sí. Nubelab.cl, ahí está también toda la metodología, lo que hacen, cómo comunicarse con ustedes. Es muy interesante. Yo voy a seguir todos mis domingos ahí al pie del cañón con Nubelab. ¿Y redes sociales también? Sí, muy activos en redes sociales, en Instagram y LinkedIn sobre todo, pero quería mencionar que hoy día nos juntamos y nos encontramos para celebrar el Día de la Creatividad. ¿En serio? Sí. Se nos fue, Ese es nuestro gran rápidamente titular. Los comerciales vamos a tener que buscar. Que reportear aquí. Sí, y siempre hacemos los días de, y esta vez se nos fue. Bueno, pero estamos haciéndolo. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Nos golpearon en vivo. ¿Sabes lo que? No, pero es que la muerte del Papa también nos cambió un poquito la pauta, si lo teníamos. No, mentira. Oye, Nubelab, aquí está en Instagram, nubelab.cl. Muchas gracias, Paula. A mí que me decían siempre desde chica que yo era, como me dijo un profesor una vez, que de verdad me quería mucho, y yo también a él, el Pantera, le mando un beso, me decía que yo tenía habilidades limítrofes para el arte. Limítrofes. Imagínate, hubiera dicho eso en el 2025 a un alumno. Bueno, en fin. Pero no importa, me reivindiqué con Nubelab. Paula de Solminiak, directora ejecutiva de Nubelab y artista visual. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y celebren el Día de la Creatividad. Eso, vamos a ver, ya. Escucha Voces del Bosque, un podcast de Arauco donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro, disponible en Spotify y YouTube. Arauco, renovables para una vida mejor. Bendito Residuo es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito en www.benditoresiduo.cl. Y Café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. 11:01 de la mañana, nos vamos creativamente a una pausa, ya volvemos.